Buenas tardes, quiero saludarlas y agradecerles que nos acompañen hoy para la presentación del Tercer Paraíso y sobre todo quiero saludar y agradecer a mis amigas Mariana Enríquez y Gabriela Cabezón Cámara. Ahí hay una señora, Y por supuesto que me salté el protocolo, había alguien que tenía que importa, iniciarlo, estamos no era tan yo. contentos de que estén acá, así que está todo muy bien. En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a todas, a todos y en particular a Penguin Random House, que ha elegido nuestra casa para presentar el libro de Cristian Alarcón, ganador del premio Alfaguara de novela 2022. Merece un gran aplauso. El Tercer Paraíso. Y sí, aplaudimos mucho porque en la feria hace 2 años que nos faltaban estos aplausos, estas celebraciones. Y nuestro autor lo presenta junto a las escritoras Mariana Enríquez y Gabriela Cabezón Cámara, a quien le damos la palabra. Bienvenidas. Es un momento. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, gente, un placer estar acá para presentar esta maravilla. Como yo no soy buena improvisando, bueno, depende en qué, pero para este tipo de cosas no, escribí un texto que paso a leerles. Al final del camino, justo antes del precipicio, el jardín desborda como una ola inesperada. Esta es la primera oración del Tercer Paraíso y arranco así porque creo que habla de todo el libro y de todo Cristian. Autor y libro son eso, un jardín que se desborda como una ola inesperada y te toma y te arrastran a sus mundos que tienen, como los de todos, algo de sordidez, algo de crueldad y dolor, pero, y esto de un modo muy singular, se desbordan de amor y belleza. Leí 2 veces El Tercer Paraíso con deleite total. Una vez en el jardín, que casi del todo, comparto con Cristian, mientras escuchaba sus carcajadas y su música, creo que era Nati Peluso esa tarde, de fondo. La vez siguiente, en un avión, incomodísima, en uno de esos asientos que no prevén que la gente pueda tener 2 piernas. Me abrazó el libro con piernas y todo. Y estuve días y días empapada de esta ola inesperada preguntándome, ¿cómo hace Cristian para encontrarle la singularidad maravillosa a cada situación, a cada personaje? ¿Cómo hace para construir el tono mesurado, casi distante, que a la vez se desborda? Como no me resultaba evidente la operación, es una operación muy compleja, volví a leer el libro por 3ª vez con la virome en la mano. Lo anoté todo. El autor es el narrador. Es un libro de autoficción aunque pone en cuestión esa noción porque es una exploración de sí. Es lo que dice proponerse desde el primer capítulo. Aquí estoy para comprender un misterio que ignoro. Aquí admiro este jardín. Aquí extraño mi propio paraíso. Vuelve a la tierra natal, a la de los bisabuelos, los abuelos, los padres. No tenemos árboles genealógicos muy largos, los de orígenes populares, para reconocerse, para restablecer lazos, linajes, para extenderlos. Por algo, el libro está dedicado al hijo, a Pablo. Vuelve para volver a conectar linajes, para conocerlos y extenderlos, decía. Y también, claro, para elegirlos, para construirlos y para ofrecérselos como jardín que desborda a su niño. Y esto puede parecer poco, pero escuchen bien. El Tercer Paraíso, dice la tapa, y lo siguiente que se puede leer es para Pablo. En un mundo que se desertifica y se rompe, este padre le ofrece a este hijo un jardín y una mirada de cómo todo, hasta la crueldad, hasta el hambre, hasta la sordidez, puede volver a encantarse.
Una mirada que pone en evidencia el amor que nos liga no solo a los seres humanos, sino también a las plantas, al árbol icónico del pueblo natal, un árbol que necesita de una ronda de varias personas para ser abrazado. Algo de esa ronda, de ese árbol milenario, de lo que brota, del sarmiento que gira y gira hasta que se enrosca en otro, en otra cosa, porque así es la vida. Un milagro que empieza vegetal y que necesita de lo otro para existir. Las plantas, del sol y la tierra, y el agua, y los insectos y los animales, todos los demás, salvo el sol y el agua, de las plantas para tener sombra, comida, aire. En un mundo que se desertifica, un padre le regala a un hijo un libro que es a la vez un jardín y la potencia de vivir y hacerlo vivir. El libro se estructura así. Una línea nos cuenta la historia familiar, otra la construcción del jardín del autor. Arranca con la abuela, Alba. Amanece la historia, Alba, dedicada a la huerta y el jardín. Ella, aprendemos, en su Edén es invencible. El nieto, que todavía no es el niño a esta altura del libro, habla de un parate y de un hiato en su vida que había dedicado a un sinfín encadenado de acontecimientos evitables que se me antojaban ineludibles. Parte de lo que suelen decirnos se cosecha en la adultez antes de declinar hacia la tranquilidad ideal de la madurez. Como la abuela, el autor avanza hacia su Edén invencible. Después aparece Elías, el abuelo, y con Elías la capacidad de Cristian de reencantar la vida toda. Las anécdotas de las sobremesas familiares, por ejemplo. El niño Elías era lustrabotas en el pueblo mítico, Daglipuli. Un señor rico le hace una apuesta, se tira un pedo y le dice que le va a pagar bien si se lo trae de vuelta. El pequeño Elías salió con su sombrero de paño en la mano, pegando unos giros locos por el pasto, dio la vuelta a la fuente, subió a su borde, bajó de un salto y agotado volvió a los pies del alemán. Aquí lo encontré, señor, le dijo, levantó el pie y prrr, le devolvió su peo. El alemán rió con unas carcajadas de niño, le dio su primer billete grande y lo felicitó. Nos enteramos, páginas después, de que al padre de Elías lo mataron en una pelea. Cuenta Cristian. Su esposa lo esperaba junto a las dos criaturas. Elías tenía pocos años, el menor era una guagua. Emma estaba embarazada de 8 meses. Esa noche ella despertó con el ruido que los caballos hacían en el establo. Pensó que andaba algún animal salvaje en el corral. Luego sintió el movimiento de la cama. El catre se movió de un lado a otro del cuarto empujado por una fuerza invisible. En la oscuridad, desguarnecida ante la señal, supo que el padre de sus hijos había muerto. Déjenme que les cite un poco más, alguna otra anécdota familiar que Cristian sabe volver, míticas y universales. Son como pequeños relatos de seres maravillosos. Son los mismos seres que son capaces de castigar a una niña hasta hacerla volar de una patada o de pegarle a otra por cualquier cosa. Y a la vez son hermosos. Los mismos seres que son arrancados, como arrancados también son los árboles. Cristian usa el mismo verbo, arrancar, para referirse a las dos clases de seres. Escuchen. Arcelia tenía el color, el cuerpo, la voz de una mujer mapuche con un apellido español de Galicia. Las genealogías de cientos de miles de mapuches se perdieron porque los apellidos fueron cambiados en los registros cuando a comienzos del siglo XX niñas como ella eran regaladas a los patrones de fundos, abandonadas en diásporas por invasión de tierras, casadas con hombres a los que no amaron. Ella tenía 14 años cuando él la eligió como su mujer y la arrancó de su campo. Arrancados también los mapuches que son parte del linaje de Alarcón Casanova, trenzados con otro, el migrante de ojos azules. Y sigue la trenza. Arcelia, casado con un hombre bueno pero vago, luchaba contra el hambre propio y de sus guaguas cosechando murta, un fruto que servía para hacer un licor. Arrancada como un árbol, Arcelia deviene árbol. Cuando regresaba de la cosecha, nos cuenta, las murtas caían de Arcelia como si ella misma fuera un arbusto de frutas maduras. Y sigue tejiendo este Cristian tejedor. Nos habla de un tiempo y un lujo nuevos, el tiempo del jardín, ese tiempo con el que no hay negociación posible.
Es el tiempo del sol, el de las estaciones, ya no el vértigo de los acontecimientos encadenados que se antojaban ineludibles, ya no el de las noches interminables, el de los ritmos incesantes del trabajo y las fiestas. Acá, en el jardín, si no llegas a tiempo, debes esperar un año. En algún momento deja de resistirse y se entrega al poder de la luz, dice, acepto sin resistencia el cambio en mi circadiano y a la novedad del mundo de la jardinería. Un sistema de quienes disfrutan del lujo de tener y cuidar. Atravesado todo por una superposición de barbarias, los malos tratos de los curas de una misión católica que generaron una rebelión mapuche-huichil, el capitán español que capturó a uno de sus caciques, le cortó la cabeza y la exhibió en Valdivia clavada en la plaza pública. Los nazis que donan esculturas en las que, mirando con cuidado, se ve la esvástica. El capitalismo que avanza deforestando el paraíso y llenándolo de árboles inflamables, pinos y eucaliptos. La voz del autor narrador es una voz poderosa y singular, y sin embargo, como un río, está hecha de muchas otras que la constituyen como corrientes, como mareas, como embates contra las orillas. Se la lee a la voz singular de este narrador, y a la vez se escucha el murmullo de las voces familiares, de los gritos en las batallas, de las reyertas a cuchillo, del amor bien consumado, de los arrullos a las guaguas, del viento entre las hojas que titilan de tanto de ser verdes de un lado y plateadas del otro. La voz, la perspectiva de el tercer paraíso es, además de hermosa y singular y capaz de generar el encantamiento que generan los mitos cuando son contados con lírica, es una voz política. A la desertificación opone un jardín, a la desintegración una religación, esa que está ahí latente, que hace posible la vida. Al ritmo loco de la producción incesante del capitalismo tardío, el poder de la luz, de las estaciones, del circadiano, al desencantamiento del mundo según el criterio de una lógica tan fallida que no reconoce que no puede haber desarrollo infinito con un planeta finito, le repone el encantamiento. Al fin del mundo, al no futuro, un jardín, un paraíso para el Hijo y para todos nosotros. Hagamos jardines, cuidemos bosques, abrámonos al dolor y al amor de las historias familiares, contémonos las historias otra vez, seamos capaces de ver cómo brilla tan fugaz como hermosa la singularidad de cada uno y de nosotros juntos. Pongámosle un parate a la lógica idiota de Occidente. Escuchemos a lo mapuche, lo guaraní, lo huichí, a todo lo no occidental que resiste a la tanatopolítica occidental. Regalémosle a nuestros hijos, y no importa si no tenemos hijos, las generaciones que nos siguen son nuestra responsabilidad, un tercer paraíso. Ya se están peleando, ¿no? Vale. Pero el tuyo es con azúcar, Mariana. Pero basta, Mariana. No, yo no tengo que hablar, tenés que hablar vos. Te presto este. ¿Dónde está la gente del sonido? Ahí está. No, pero está todo bien, ahí me lo prende. Ahí está. Ahí estamos todos, sí. Bueno, nosotros somos así igual. Ay, Lo Dios lindo mío. es que hace un montón que no nos vemos, pero igual nos entendemos. Yo primero, antes que todo, te quiero felicitar, amigo mío. Gracias, amiga. Porque muchos de ustedes lo sabrán, pero me parece un hecho digno de remarcar, que esta es la primera incursión de Cristian fuera del periodismo y no solo el libro funciona, sino que gana el premio Alfaguara. Cosa que es un poco impresionante, digamos, ¿no? O sea, hay que poner todo en su justo lugar.
Y yo hace mucho que no lo veo a Cristian por circunstancias, además de la pandemia, circunstancias personales, me volví loca, no sé qué. Bueno. Ahora que estoy más o menos normal, nos podemos encontrar y nos encontramos así como una circunstancia rara, aunque hablamos, nos mandamos mensajes, no sé qué, con algunos testigos. Pero igual nos mandamos mensajes, todo bien, no es que, digamos, no es que no nos vemos la cara porque tampoco hacemos videollamada porque somos viejas. Bueno, o yo por lo menos soy vieja. Él está siempre más o menos mejor que yo. Y sobre todo más utópico. Y vamos a hablar un poco de utopía y distopía. Porque yo los escucho y me deprimo y digo yo. Este mundo muerto. Bueno, lo primero que quería que le cuentes en realidad a la gente, más allá de preguntártelo yo, es. Recuerdo que una vez que hablamos personalmente, antes de la pandemia. Vino Margarita García. Vino Margarita García, rock. Y una vez antes de la pandemia, recuerdo que nos vimos en tu casa, no me acuerdo ya por qué. Trabajamos en varias cosas juntos, o nos invitamos, nos visitamos, y la cuestión es que, no sé por qué, en un momento estábamos hablando y vos me decías, estoy harto del periodismo. Tengo ganas de escribir una novela. Me contaste un libro periodístico que estabas por escribir o escribiendo en ese momento. Estaba bueno, lo pensamos un poco así tirando cosas, pero había algo, yo noté algo cuando me fui que decía, tiene ganas de escribir este libro, pero no tiene ganas de escribir este libro. O sea, le gusta el tema, pero no tiene ganas de escribir este libro, que son dos cosas completamente diferentes. Y en la novela nombrás varias veces. Yo le digo novela porque por más que sea autoficción, es una novela. Después vamos a hablar de eso un poco también, o qué te parece a vos. Pero como a veces una imposibilidad termina siendo una posibilidad, quería que nos cuentes qué pasó en todo ese proceso de decir, tengo ganas de escribir algo que no sea periodismo, ¿cuál era ese libro imposible? ¿Por qué lo abandonaste y agarraste por este camino? ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue el motivo literario e interno, que suele ser muy parecido a veces, y técnico también a veces? Wow. Yo nunca tuve como el trauma del periodista que quiere hacer periodismo literario, crónica, no ficción, o como le querramos llamar, al periodismo bien hecho, ¿no? Y bien contado, de que tenía pendiente la escritura de la novela. Es decir, no es que transité los 20 años de cronista o los otros 2 o 3 libros pensando, y en algún momento me voy a convertir en un escritor serio publicando una novela de ficción. No existía en mí. Al contrario, lo mío era una especie de reivindicación absurda de la crónica, digamos así, ¿viste? Cuando uno abraza una bandera, y cuando yo abrazo una bandera te la abrazo toda, me visto con ella y salgo hecha a la libertad, así. De modo que yo hacía como hasta una defensa ciega del género de la crónica, en todos los ámbitos. Y dentro de la crónica, de una crónica en particular, ¿no? De una crónica antiliberal, de una crónica, no diría que peronista, pues ya es una palabra que no sabemos qué carajo significa en este contexto, pero sí de una crónica popular. Es decir, yo estaba metido hasta las manos con el cuerpo en distintas situaciones que eran muchas veces riesgosas, de tensión, de conflicto, en lugares complicados con gente oscura y complicada. Y me gustaba contar esas historias, así como también me gustaba hacerle daño a los malos. O sea, yo me había hecho periodista para hacerle daño a los malos, entonces metí muchos policías asesinos presos, me metí con gente corrupta, me amenazaron, me pasó todo lo que le pasa a un periodista bolsiano. Llamaban por teléfono a casa cuando vivíamos juntos. Pobre Marianita, atendía a ella. Y llamaba a la policía y decía que nos iba a matar a todos. Y sufría por mi culpa. Entre otras cosas pasó. Sí, digamos, hice el camino de un periodista comprometido con ese modelo. Un modelo lo podríamos, aquí en Argentina se comprende, en el resto de América Latina es difícil, walsiano, ¿no? Pero como todo, digamos, uno se separa y se aleja del padre y lo mira a la distancia y dice, no quiero eso. Y entonces yo hacía un tiempo largo que no quería hacer ni walsiano ni nada que se le pareciera. De hecho, Tranzas, si me querés créeme Tranza, el libro que me lleva 6 años,
del que quedé tan agotado que tardé 10 más en publicar otro, es una experiencia muy alejada de ese modelo de la narrativa de no ficción latinoamericana. Es un libro de voces, diría yo que es mucho más, no sé, por ahí vos tenés otra posición, pero es más norteamericano que latinoamericano, norteamericano del sur, ¿no? Sí, para mí sí. Es algo que tiene mucho más que ver con la literatura del sur de los Estados Unidos que con la literatura latinoamericana. Entonces, no es que había en mí esa inquietud de dar el salto. Me encantó el título del país, me lo preguntaron varias veces en España. El cronista que dio el salto a la ficción. Digo, el salto al abismo, o sea, como si uno saltara hacia arriba. Obviamente, la crónica es bastarda, es menos, y la literatura de ficción es a donde hay que llegar. Como ahora descubro. Entonces, el libro, la novela, es novela cuando ya la comencé porque venía de 2 grandes fracasos. El que te conté a vos y otro más, el de La mujer sin ojos. La mujer sin ojos también hablamos, pero menos. Pero Claro, ese, vos leíste. Yo leí un poco, sí. Leí, porque ese libro estaba en la mitad, ya estaba ahí, y por una cuestión legal, editorial, se frustra cuando comienza la pandemia. Yo me frustro muchísimo y mi maravillosa editora, Ana Laura Pérez, me dice, no, que digamos, ante mi desesperación es la única persona que logra que yo me tranquilice, me dijo, no, tenés que pensar por qué estabas escribiendo eso. Y yo había tenido como una especie de epifanía yéndome del pueblo de la mujer a la que le arrancan los ojos en el sur de Chile. Me iba muy triste, pero muy triste, onda voz mal, tipo oscuridad. Ojo. Tipo gótica. Pasé, es más, vi un cementerio cuando salía del pueblo, me puso peor. Y nevaba. La nieve a mí me produce un efecto de profunda tristeza, ¿no? Si leen la novela, un poquito de nieve hay en algún momento, pero no mucha. Yo creo que le debo un libro a la nieve. De hecho, ese otro se llamaba No te olvides que nieve en septiembre. Y se largó a nevar. Y esa suspensión de las micropartículas blancas, ¿no? Esa especie de, ¿viste? Me sumió en una terrible tristeza. Claro, había pasado 1 mes y medio en un juicio oral escuchando cómo un hombre había intentado matar a una mujer y le había arrancado los ojos y ya había sobrevivido. Estaba un poquito cargado. No era como para estar muy contento, la verdad. Pero ¿sabes qué? Supe que Nabila Rifo, esa mujer que todavía vive, que es un personaje importante de la cultura chilena porque simboliza muchas cosas, no era solo Nabila Rifo. Me pregunté, ¿qué carajo hago yo acá? Y la respuesta fue que estaba allí contando la historia de esta mujer, porque en realidad tenía un montón de historias de mujeres por contar. Y cuando ese libro fracasa, yo empiezo a intercalarlo con escenas inspiradas en mi madre y en mi abuela, que empiezan a surgir y empiezan a ganarse el libro de La mujer sin ojos. Y empiezan a arrasar con aquel otro, hasta el momento en el que ya no tuve gobierno sobre Nabila, y Nabila se esfumó, se diluyó, y a medida que eso iba ocurriendo el jardín, y un buen día estaba escribiendo una novela. No tenía chance, digamos, ¿no? No, y sin duda para mí es una novela en el sentido de que por más que la autoficción también puede ser novela, para mí todo eso ya... Vos tenés una revista que se llama Anfibia, y yo cada vez creo más no en basta de géneros, dice la escritora de terror, pero... Claro. Sí, en las hibridaciones, quiero decir, o sea, es como totalmente híbrido. De hecho, hay nombres que están cambiados y de hecho hay un montón de cosas que debes haber editado. Y hay algo que muchos de ustedes son amigos de Cristian, los conocen a Cristian, otros no, pero los que conocemos sabemos que Cristian no es justamente, es, a ver, pero ¿cómo decirlo con cierta elegancia? La novela tiene un pudor que me sorprendió. En el mejor de los sentidos. ¿Querés decir que soy impúdico? Un poco. O depende de la circunstancia. Provocador, podemos decir provocador. Provocador, o depende de la circunstancia. Pero hay momentos de la novela que yo digo... Está acá, mi mamá en la primera fila, sí, yo te lo sé. recuerdo, la estás viendo. Acá está la familia hermosa. Pero quiero decir, hay momentos que yo la leía y yo decía, acá puede ir más lejos si quiere. Uh-huh. De hecho, fue más lejos con esto en conversaciones, fue más lejos con esto incluso en otros textos. Uh-huh. Y acá hay como una cosa que Eve Bujar siempre le decía eso, estar a media rienda, ¿no? Uh-huh. Como verse de afuera, por eso digo es una novela. Uh-huh. La autoficción, digamos, tiene algo, autoficción pura, entre comillas, y algo como así existiese, que yo no lo dudo,
tiene como una incontinencia de la voz. Acá no. Que acá no, acá hay una voz muy contenida, a lo mejor de una persona que en su personalidad no es tan contenida. A eso voy, con lo pudoroso. ¿Cómo bueno hiciste? Dice, ¿no? ¿Cómo lo hiciste eso? Porque de verdad eso es difícil. Cuando uno está hablando de su familia y de uno mismo, no meterse ahí. A mí encontrar mi voz propia, incluso para personajes, sacar a Mariana de los personajes, lo digo como escritora, no como Mariana, pero como escritora para que se entienda el concepto, es re difícil. O sea, te sale. Entonces es como decir, bueno, hasta acá voy a contar y no voy a contar más de algo que es potencialmente muy power. No les voy a decir qué, porque no importa, porque hay varias circunstancias, pero hay circunstancias de violencia, hay circunstancias sobre el cuerpo, hay circunstancias sobre la sexualidad, etcétera, donde vos podrías haber dicho, voy a 120 y te quedás en 80. ¿Cómo hiciste eso y por qué tuviste ganas de esa contención? Viste que las riendas del caballo se han cabalgado, digamos, son una cosa mágica, digamos, la tensión de las riendas para poder avanzar. Uno tiene que medirla, es vascular. Vas ahí, ¿no? Y el paso que se consigue más eficiente es ese que tiene las riendas a medias, digamos. Si vos le soltás las riendas y... Yo creo que yo jugaba mucho a soltar las riendas en mi tono como cronista, ¿no? Que jugaba mucho en el estilo, sobre todo de cuando me muera, como a cierta vorágine. A una vorágine, Héctor Andrade, que está acá, me enseñó el otro día algo que me encanta y que me lo llevo para siempre. En Cali, su ciudad, hay muchos ríos que atraviesan la ciudad y uno de ellos se llama La Vorágine. Yo dije, wow, ese es mi río, ¿no? Porque sí, la palabra es desbocado, ¿no? Un animal desbocado. Yo jugaba a esa textualidad, a esa aspereza también en los textos, porque no era un barroco lo que yo jugaba, sino una apuesta más desencajada en muchos textos que escribí. A mí lo que me pasó con este libro, Mariana, es que lo que empezó a gobernar el estilo y lo que empezó a cortar las frases y a construirlas de un modo distinto y a dejar que a veces el adjetivo aparezca y a veces desaparezca y a jugar con una metáfora, que las metáforas están medidas exactamente allí donde cabía una, porque había muchas más que desaparecieron, es la estructura. O sea, cuando yo finalmente me caso con esa estructura, cuando me doy cuenta de que esos panes que al comienzo eran la estrategia de contar Nabila, la estructura nace en el libro inconcluso de Nabila, que lo habíamos trabajado con Ana Laura, y entonces en ese libro funcionaba. ¿Por qué? ¿Por qué la estructura? ¿Por qué lo medido? Porque la historia de Nabila era tan terrible que no había modo de escribir capítulos largos, porque hasta yo mismo quedaba agotado de lo que tenía que contar. Y tenía que pintar un pueblo, un Yognapatalfa, digamos, a medida, ¿no? Y acá también tenía que no contar un pueblo, porque además Daglipulli no es la Unión, está inspirado en la Unión, cambia ese cementerio, eso que escuchaban al comienzo, no existe ese cementerio, no se ve desde el cementerio el pueblo, y así muchas otras cosas de la novela son invenciones. Lo que me pasó es que entendí con la novela, en determinado momento, que lo que más importaba era la estructura. Y entendí otra cosa, tenía que dejar afuera, y este fue un diálogo terrible cuando llegué a Chile a escribir la última parte, un diálogo con mi editora, en donde finalmente tenía que dejar afuera todo lo real, que era impresionante, todo lo que me pasaba, el modo en que crucé la cordillera, levantaba así, había un mapuche, los poetas del pueblo me venían a ver, era como el cónsul honorario, ¿viste? Venían a verme a la casa donde estaba, se corrió la bola de que estaba, y era como una personalidad que había llegado, y yo solo quería encerrarme a escribir, y todos los días tenía visitas. Entonces venían los poetas, eran mapuches, venían los activistas ambientales, eran mapuches, venían los putos, eran mapuches. O sea, y todo eso yo lo hubiera puesto. Sí, además en el momento que está pasando Chile. Claro, eso era ideal. Además tenía una trascendencia. Y esta economía de la que vos hablas, o este candoror, ¿no? Hay algo como pudoroso, candoroso, es una pero construcción. que funciona. Yo también me di cuenta ahí de que el narrador, para poder hacer este viaje al que los invita al Tercer Paraíso y construir el verosímil de ese jardinero que está descubriendo la botánica y que se alucina, digamos, con la historia de los grandes naturalistas, desde los griegos para acá, tenía que ser calmo, tranquilo y casi asexuado. O sea, el narrador, la sexualidad no aparece en el narrador del jardín. No, es apenas. un tipo solo, Sí. es un tipo sin novios,
sin relaciones sexoafectiva alguna, atraviesa la pandemia solo. Eso no fue así en mi vida, digamos. Eso no fue así en mi vida. Todo lo hago arriba de la cinta, ¿viste? Arriba de la cinta, todo el tiempo. Estoy haciendo 3 cosas al mismo tiempo, trabajo con 30 personas, hablo con 3 al mismo tiempo. Los que me conocen saben que en general soy así. Esto fue todo lo contrario. Fue un quirófano. Frío, helado, hacía mucho frío ese invierno, ¿no? Y solo leía poesía muy botánica, ¿no? Y vieja, y escuchaba música rara, escuchaba música mapuche, que es una música triste, pero de una tristeza, porque es el cultrún y la trutuca, el fun, sonidito, eso escuchaba. Y venía Gaby y me decía, ¡ay, estamos leyendo lo mismo! Y estábamos, increíblemente, o sea, coincidían nuestras lecturas. ¿Y de qué leíamos? Sobre la extinción. Sí. Filosofía contemporánea sobre la extinción. ¿Cómo no va a haber una matriz de cierta melancolía en esta crueldad que vivimos y que de manera tan brillante negamos? Porque es imposible habitar el mundo con la conciencia cotidiana de que nuestros nietos no lo van a poder habitar, ¿no? Esta es una novela sobre la extinción. Está el tema ahí. Sí. Nunca vas a leer la palabra, por supuesto, Dios mío, pero sí está ocurriendo, ¿no? Porque esa apuesta al jardín es una apuesta que justamente intenta, es un intento, ¿no? Y es una apuesta al instante también, una novela que, digo, lo que termina ocurriendo acá es que es presente o no es nada, ¿no? Es habitar el presente o condenarme al fin. Y como no quiero condenarme al fin, habitamos el presente. Me parece muy bien. Una cosa, y creo que ya tenemos 1 hora nada más, creo, pero 15 minutos más siempre te dan y ya en este momento pido los 15 minutos más. Pero hay algo que quería hablar que son las mujeres de la novela, básicamente Alba y Nadia. Y lo quiero enganchar con algo anterior, que son tanto Cuando me muera, que es tu primer libro de crónicas, porque saco un mar de castillos peronistas porque es otra cosa, es una recopilación, y Tranzas porque también es un libro con las 2 investigaciones con intención de libro, quiero decir, no textos periodísticos aislados. Son libros sobre, en general, cuestiones masculinas, llamémosla de alguna manera, ¿no? La policía, los pibechorros, tranzas, bla, bla, que en general son... Pero, increíblemente, los personajes más fuertes de los 2 libros son mujeres. Y acá también. Los 2 personajes más fuertes de los 2 libros son mujeres. Es muy difícil hacer un punto de vista de cualquiera, de un perro, de una planta, de un trapo, como hacía Silvino Campo, que por ahí te ponía eso. Y yo tenía ganas de que la gente te escuche a vos leer. Y ya te dije, quiero que leas algo. Y quería que leas el capítulo 49, yo lo tengo acá, que es el capítulo donde Alba tiene a Ivonne, que es una tía de la que yo escuché mucho, además, en la vida. Ayer cumplió años, Ivonne. Yo creo que es un parto, bueno, ahora lo van a leer, que está increíblemente bien escrito, y después, cuando lo termines de leer, quiero que hablemos del tema del punto de vista de las mujeres y por qué las mujeres fueron tan fuertes, incluso en los libros donde se supone que no tienen importancia. Uh-huh. Y a mí me impresionó como lectura acerca de un parto, a pesar de que yo no tengo hijos, porque yo sí cuido al planeta, señores. Bien. Para Ivonne. Suspiros contenidos primero, el dolor cíclico de las contracciones después. Elías se llevó a todos los varones a la casa de su madre, la abuelita Emma. Nadia debió quedarse en su pieza. A las 3 de la mañana, los gritos atravesaban las paredes de madera. Nadia, la niña de 12 años, lloraba. No sabemos si por el miedo que le daba que su madre muriera,
si por el dolor que comprendía atravesaba, si por ella y su destino, si por la noche oscura. Hasta que Elías le gritó: Nadia, levántate. Nadia, ese nombre tan poco infantil de mujer grande. La Nadia se levantó, corrió a alimentar el fuego, calentó más agua y cuando entró en la pieza entendió el bramido, vio a su madre pujar. El vientre se movía como si portara un animal. La guagua no podía nacer, solo existía el llanto y existía el grito desgarrador de Alba luchando por parir. Sintió el calor del brasero, el olor humano de un nacimiento y se dio cuenta de que allí no había dónde recibir a un recién nacido. Bajo la cama había un nylon y ella dijo que allí debían poner a su hermano Iván. Con una tijera, la médica cortó el cordón. Su madre, con el segundo bebé adentro, solo quería morir. Déjenme, por favor, déjenme. El niño lloraba en el piso. Alba se desvaneció. Déjela, pidió Elías. Y la médica: no, compadre, hay que revivirla, si es que vienen haciendo otra guagüita. Elías le dio a Alba un palmazo en la cara. Ella, ida, le dijo: no me pegues, Elías, por favor. Sobre la cama de Alba y Elías había un corazón de Jesús de yeso en relieve. La melliza llevaba horas atravesada. Las fuerzas de Alba se extinguían y los ungüentos y agüitas de la comadrona, las súplicas, las rogativas dibujadas en el aire, no alcanzaban. Poco antes de las 7 de la mañana, todavía de noche, doña Isabel se desesperó. Ella también flaqueaba. Era una mujer fortachona, llena de vitalidad. Había hecho nacer a cientos y cientos de niños y niñas en el pueblo y en las casas campesinas. Río abajo y río arriba era respetada. Tiempo después de aquella noche pagó con la cárcel la muerte de una joven vecina. Era una chica de familia que le había suplicado que le practicara un aborto. Sus pacientes la querían porque no hacía comentarios por lo uno o por lo otro. Comprendía que los embarazos no siempre eran una buena noticia, así como las hacía parir, podía ayudarlas a no parir. Esa mujer, al borde de la derrota, de la muerte de su amiga, le ordenó a Elías: hínquese y pídale a Jesús que nazca esta guagüita. El pecador se arrodilló y pidió con el alma. La niña pareció escucharlo, se enderezó y sin que Alba hiciera más esfuerzo, nació. Nació muerta. Ivonne no respiraba. Llevaba demasiado tiempo atrapada, se le habían deformado el cráneo y la cara en el esfuerzo de salir. La piel muy blanca, en su hermano mellizo en ella se había puesto azul. La médica preguntó si en el gallinero del inclinato junto a las letrinas tenían una gallina quetre. Elías y Nadia corrieron. Había una gallina mapuche con aretes de pluma cerca de los oídos, de las que ponen huevos azules. Nadia la cazó y la llevó agarrada de las patas cacareando hasta la pieza. La señora Isabel la tomó con una mano y con la otra le puso el pico en la boca exangüe de la guagua. La gallina aleteaba. La respiración del animal entraba de a poco a los pulmones de Ivonne. En un segundo inmortal, Ivonne lloró. ¿Cuántos años cumple Ivonne? 62, creo. ¡Qué joven, León! Es muy joven, sí. Espectacular. Ayer le hicieron una fiesta. Y no haber estado. Es el único personaje que preserva el nombre, Ivonne. No pude reinventarlos porque los mellizos se llaman Ivonne e Iván. No, es mucho, es demasiado bueno, es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Bueno, nada, me conmovió acá que se conmovieran ellos. Quería preguntarte por las mujeres justamente, porque en los libros de no ficción también de repente crecen terriblemente la mamá del frente, bueno, y acá es una especie de culminación de esa búsqueda que creo que en esos libros era más involuntaria, porque uno no quería contar la historia de ellas, sino era develar otra trama. Yo creo que en eso nos parecemos nosotras, y es que escuchamos mucho hablar a estas mujeres, y nosotros crecimos, no sé vos, Gaby, pero digamos, creo que por lo menos también en algunas cosas tuyas, Mariana, yo veo eso, ¿no?
la lengua materna habiendo calado en lo más profundo, ¿no? Y expresándose después en nuestro modo de narrar, en nuestro modo de sentir, en nuestro modo de amar, de odiar, ¿no? La lengua materna, el relato primario, ¿no? Que no es solo el de la madre, es también el de la abuela y el de otras. Y creo que yo no me di cuenta durante mucho tiempo que para poder transitar los mundos masculinos lo tenía que hacer protegido por estas mujeres, ¿no? Y usé esa protección. En algún momento fue cuando eran reales, no como Nadia, ¿no? Que es mi madre, pero que es una invención. Las otras eran 100% reales, ¿no? Y me trajo muchos problemas eso, porque se confundían los vínculos. Lo vincular de la crónica es algo que no se ha debatido, ¿no? El extractivismo de los que habitamos y pasamos por los territorios más densos, más golpeados, y salimos de allí con los libros debajo del brazo, pero ellos se quedan y ellas se quedan. No fue fácil para mí. Aprendí igual a hablar con ellas, como ellas. En el caso de Tranzas es una mujer que atraviesa, que logra el protagónico de una historia en donde mueren 57 varones. Son 57 los crímenes de ese libro. En ese libro aparecen solo una porción, ¿no? Porque la edición es una edición literaria, no había intención en mí de mostrar cuántos cuerpos había acumulado en ese, ¿te acordás el mapa que había en mi estudio? Sí. Un mapa donde había 57 crímenes y flechas que cruzaban calibres de bala, direcciones, comisaría, fiscalía, juzgados. Y sin embargo la protagonista de ese libro es una mujer. Acá eso ocurrió porque fue así, ¿no? Yo no lo manejé. Y en realidad se plasmó lo que ocurrió en la realidad. En este caso la decisión es previa, yo decido escribir sobre ellas, ¿no? Es la primera vez que puedo hacer eso y casualmente lo hago cuando puedo no acudir a la entrevista, no acudir al testimonio, no acudir más que a la traidora memoria de lo que me fue narrado, a la memoria de esa voz materna que quizás alguna vez habló cuando no debía hablar, pero que me fundó y que a la que no le tengo ni miedo ni temor, nada más que un inmenso cariño como el que se le puede tener a una madre, ¿no? Una cosa es la madre, otra cosa es la voz materna. Son cosas muy diferentes, ¿no? Porque la voz materna está hecha de muchas otras. Y en este caso, la novela va a buscar allí, ¿no? El contenido de la novela, el tono, el respirar, ¿no? Esta escena que les acabo de leer, provienen de un modo de decir, ¿no? Que es ese, el de la voz materna. Bueno, les voy a dejar estos 15 minutos que robamos para que empiecen a preguntar, los que quieran, no sean tímidos. Felicitaciones de vuelta, felicitaciones Gaby por tu texto, que es una belleza. Y no sean tímidos y aprovechen los 15 minutos, a ver quién rompe el ice. Micrófono. Si no hay preguntas. Claro. Ya. Una valiente. Hola Gabriela, Mariana y Cristian. Mi pregunta, me gustaría saber, Cristian, en quién pensás al escribir como público, como lector. Si pensás en jóvenes, en gente más grande, en qué sector de la sociedad, y quiénes te gustarían que vos pensás que no están leyendo tu libro, lo leerían. ¿En qué sector pensás que capaz no tiene el acceso a él por falta de conocimiento o porque simplemente, no lo conocen y te gustaría que pueda llegar? ¿De qué manera convencerías a algún público que no lo lee? Gracias.
creo que en esta ocasión es la primera vez que realmente no pienso, no me importó en absoluto quién ni cómo lo leyera, ¿no? Antes, en cuanto me muera, por ejemplo, yo supe que quería que lo leyeran los pibes que lo protagonizaban, entonces el libro tiene un tono y está escrito de un modo para que realmente pueda, por eso es un libro tan escolar, cuando me muera se lee en las escuelas secundarias, en los institutos de menores, en las cárceles, está en las bibliotecas de los barrios, pero también como en una cierta escena canónica. Tranzas es más complejo, pero sí está pensado para que también pueda ser comprendido por ese universo. Aquí no, aquí yo no me impuse nada. Ahora me sorprenden los lectores que empiezo a conocer, porque son como, están en los dos extremos. O son muy jóvenes, tienen 18, 19, 20, 21, parecen lectores de Mariana, o sea, son y son como queer, mucho gay, mucho no binario. Hay como un público que arrastro, se ve que de los 90, ¿no? Gente rara y muy joven. Hermosos, ¿no? Y por otro lado, este público nuevo que me tiene fascinado y que son unas señoras divinas, bellísimas como mamá, con esos peinados divinos. En España, además, ¿viste? Las españolas hacen unos blow-up increíbles. Yo entraba a las presentaciones y veía todos esos cascos y pensaba, ¿qué está pasando, no? Claro, porque entran por la puerta del jardín, ¿no? Esa pequeña puertecita que invita. Entonces, claro, estoy construyendo un público que lamentablemente no me va a durar mucho porque ya están en un momento... pero más allá de la cuestión del mercado, no, lo que es alucinante es, hay una escena... ¿A vos también te seguían las señoras o no? Ah, ellas duran más, capaz. Sí, porque no, son una cosa, están impecables, impecables. Pero ustedes imagínense escena, ¿no? En Vigo, con Pablo, mi hijo, cuarta ciudad de presentación, 7 entrevistas por día, ya llevábamos como 38, Pablito enloqueciendo, yo enloqueciendo, y nos toca la última presentación en un salón para 120 personas, y ese día en el hotel me achican la mejor ropa que tenía en mi valija, con lo cual... Mi camisa de diseño divina que me había hecho para el premio, con el pliegue, con todo, de un diseñador sin cuello, queda convertida en un top que me llega acá. Mi bufanda de cachemira, de etiqueta negra, rosada, queda convertida en un trapo para limpiar el auto. O sea, todo. Y entonces yo estaba, imagínate cómo estaba yo. Yo estaba desesperado. Y dentro de mi desesperación estaba como exaltado, pero tenía que encarar la presentación. Y cuando llegamos me quejé amargamente porque me preguntaron por las entrevistas, muy pocos periodistas no leyeron el libro y se me ocurre despotricar contra uno con la mala pata de que la persona que iba a hacer la entrevista no lo había leído. Entonces todo fue tensión, él empezó a temblar, todo, y cuando entramos a la sala había 12 personas, 8 de ellas promediaban los 85-90, ¿no? Y viste, esas cosas que tenemos los que laburamos de pendejos, ¿no? Los que trabajamos desde los 13, los que lo hicieron me entienden, que es ante la adversidad trabajas el doble. ¿Viste? El gallego, digamos, el hijo del laburante, que cuando tenés un problema decís, no importa, me levanto 2 horas antes y laburo hasta el anochecer. Bueno, y a mí me pasó eso, empecé a hablar para ellas. Pablo, que escuchó todas las presentaciones de Santo Hijo Mío, cuando terminé me dijo, Chancho, fue la más brillante de todas. Y yo les hablaba de deconstruir la masculinidad, del no binarismo, de la teoría queer, de la relación entre botánica, lenguaje y sexualidad. Y lo gracioso, Pablo me hacía gestos, ya teníamos, o sea, ya estamos muy entrenados, me hace gestos ahora. Entonces, en la comunicación yo chequeaba, ¿no? Y Pablo me decía, ¿te hacen todas que sí? ¿Entendés? O sea, yo decía, no vine. Y se colgaba, como te venía diciendo, o sea, como que, ¿entendés? O sea, estoy adoctrinando nuevas audiencias, no paro. Hola, buenas noches. Hola. No es la pregunta, sino el inmenso agradecimiento por la inclusión
de los ancestros. Para mí, que particularmente estoy atravesando un momento de los de Mariana por tener la convicción de no tener hijos y la reivindicación de mis bisabuelos originarios. Entonces estoy sintiendo una particular integración de todo esto y muy atinado la forma y la expresión que yo digo, alguien lo puede hacer para las generaciones futuras. Ese tremendo compromiso del cual estoy muy agradecida. Muchas gracias. Hola, Cristian. Bueno, primero que es una alegría tenerte de nuevo en Argentina, porque los que te seguimos te hemos estado siguiendo con toda la travesía en este premio y no veíamos la hora de tenerte acá, presencial. Le quería preguntar al escritor detrás de escena, para profundizar en esta idea de Mariana, ¿no? de esa voz contenida, esa voz narradora. ¿Qué podés contarnos, dentro de lo que quieras contar, sobre esos desafíos que tuviste para esa deconstrucción y esa nueva construcción de esa voz contenida, como definió Mariana? Es raro porque viste que todos los días son distintos cuando estás escribiendo. Uno puede ponerse rutinas, digamos, ¿no? Pero la verdad es que cada vez que te volvés a sentar y te pasa algo diferente, porque sobre todo tu ánimo está distinto. Yo dependía mucho del clima, es muy climatológica la novela, digamos, o sea, es tremendamente climatológica. Llovía, para mí era mejor, porque sufrían mejor mis personajes y sufría mejor yo, ¿no? Hacía frío, no lograba calmar el frío con nada, era mejor, ¿no? Por eso Chile, por eso fue tan extraordinario tomar la decisión de cruzar la cordillera. Me acuerdo cuando la llamé a Ana Laura y le dije, me voy. Mi felicidad, ¿no? Mi felicidad de haber tomado esa decisión, que fue en un trance lisérgico increíble, y la certeza de que estaba cerrada la cordillera. Yo tuve que convencer al cónsul de Bariloche de que emitiera un comunicado oficial en el que me permitían cruzar como evacuado chileno. Evacuado, o sea, era como si en una guerra, digamos, o sea, para que yo me reencontrara con mi familia. En esas condiciones me acompañan a la frontera un amigo y su hijo y Pablo, y van a dejarme hasta la aduana y yo tengo que pasar caminando con un bolso porque del otro lado me esperaba otro auto. Y llegar al pueblo y salir por la mañana a comprar el pan a las 9 de la mañana y que sea casi de noche y esa neblina y esa plaza y las campanas, o sea, dije, acá la voy a terminar, la voy a terminar. Después me tuve que escapar del pueblo porque venían todos a conocerme y me invitaban a un asado de cordero todos los fines de semana, entonces era imposible. Pero algo de esa concentración, María Moreno me lo dijo siempre. Ella se reía, la extrañé mucho a María, hoy es su cumpleaños además, le mandamos... Es la primera vez que María no edita un texto mío, es la primera vez que hago un libro sin María, digamos, rarísimo. Por supuesto me dijo, cuando le conté que la había terminado, ni me había ganado el premio, me dijo, ahora todos van a decir que es el mejor, justo el que yo no edité. María me decía que le impresionaba cómo yo necesitaba encerrarme para escribir. Y siempre, ayer lo contaba a propósito de una pregunta que tenía que ver con el tema de lo que dijo Sacomano y el tema de cómo nos pagan y cómo no nos pagan y cómo deberían pagarnos, ¿no? Porque, digamos, es tan injusto el trabajo del escritor en términos de no recibir lo que realmente significa el desgaste emocional, físico, mental, infernal que es escribir un libro. El que sea. Pero les puedo asegurar que una novela, peor. O sea, yo tengo un cansancio, yo no sé vos cómo hiciste para escribir 500 páginas, Mariana, realmente. 665, te merecías ese premio y toda tu fama y todos tus fans, pero aún así lo que te paguen es poco. Es poco, porque o sea, no te recuperás más. Es un desgaste muy fuerte. Yo no lo había dimensionado, porque como soy workahólico, yo no naturalizo mi autoexplotación.
O sea, Bill Chung-han, un poroto, ¿me entendés? O sea, yo me autoexploto de un modo como nadie. Intento además hacerlo con todo lo que me rodea, todos tenemos que estar produciendo. Entonces, lo de la novela, yo felizmente tengo una terapeuta. No sé si está en la sala. Doctora, le agradezco que me haya hecho dar cuenta. Cuando yo vuelvo o sea, me encierro 4 meses en el sur de Chile a trabajar 12 horas por día. Me levanto todos los días a la misma hora, a las 7 de la mañana, para prender la estufa eléctrica que calienta el cuarto, que tarda 40 minutos. Veo todos los diarios, porque seguí viendo noticias, releo algo de lo que escribí. Cuando se calentó, me levanto para poder prender la de leña y hacer fuego, para volver al cuarto desesperado del frío que hacía. Y recién como a las 9:30, desayunado, me siento a escribir. Paro a las 11:30, me hago un sándwich y un café. Salgo, respiro un poco, me cago de frío, vuelvo adentro. Me siento a escribir hasta la 1:30. 1:30, paro. Me hago el almuerzo sagrado, perfecto. La mesa bien puesta con mi mantelito, con todo, ¿no? Mi copita de agua al mediodía. Como siesta de 20 minutos, me siento, escribo hasta las 6:30, café y sándwich, hasta las 21:30, y después de eso, La Voz Argentina y Lali Espósito me salvaron la vida. Esa era mi rutina todos los días. María Moreno me decía, me llamaba cuando yo, por ejemplo, para escribir Tranzas, estuve en muchos lugares, y en uno de ellos fue una estancia en las afueras de Rosario, de una señora muy amiga de los Maguire, que me dijo, yo tengo un lugar para prestarte, una casa de fin de semana divina, pero tenés que ponerme los agradecimientos. Y yo vendía, ¿entendés? Vendía agradecimientos por locaciones, para encerrarme a escribir. Y esto del laburo también, pensaba ayer con esta pregunta sobre lo de Sacomano. ¿Te acordás cuando entramos en Página, nosotros lo pobres que éramos, ¿no? Bueno, por favor, qué época, los 90, ¿no? Igual en comparación a lo que se cobra ahora en el periodismo, no sé, creo que éramos ricos, pero digamos, teníamos vidas, costaba, ¿no? Costaba un montón. Me acuerdo que yo pegué un laburazo, creo que vos también te enganché ahí, que laburábamos para la revista de Gabo, García Márquez había abierto una revista en México y pagaba, gracias Jaime, gracias a Jaime Abello fue eso. Entonces, como 600, 700 dólares por nota. Me acuerdo que entrevisté a Charly García. Bueno, Charly me pagaron 1.200 dólares, o sea, era un deliro. Entonces yo agarraba los dólares, iba a mi jefa en Página y le decía, dame tiempo, no quiero trabajar. Y compraba mi mes y pagaba mi tiempo para encerrarme a escribir. Por eso la novela ahora me agarra como en un momento, digamos, casi cliché, digo yo, del cronista norteamericano de los 60 del nuevo periodismo, que se gastaba todo en noche, drogas y rock and roll, y escribía esos textos para las revistas de los domingos. Soñaba que cuando tuviera 50 años iba a encerrar en una cabaña a escribir una novela, ¿no? Y cumplí con el fucking cliché, digamos, no me lo propuse, pero ocurrió finalmente. Acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, perdón, no leí todavía la novela, me encantó La Mesa y dejaste un concepto, una reflexión que me obliga a preguntar sobre eso para tal vez entender mejor la novela. Y además, a lo mejor hay un rollo mío detrás de la pregunta. Vos dijiste que una cosa es la madre y otra es la voz materna. ¿Me explicás la diferencia? Con la madre uno se pelea, se amiga, la quiere más, la quiere menos, la quiere siempre, ¿no? Es una persona y como todas las personas somos absolutamente imperfectas. Adorada, ¿no? Disfruto de mi madre que está aquí, a quien amo profundamente. Le agradezco todo lo que dijo y lo que no dijo también, ¿no? Esa mujer maravillosa que es mi madre. La voz materna es algo mucho más complejo y está hecho de una enorme cantidad de capas sedimentadas en nuestra memoria, ¿no?
está hecho de no solo de las historias que pueden ser reescritas o vueltas a contar, sino también de un modo de hablar y de construir el universo, ¿no? Uno construye el universo con una sensibilidad que recibió. La lengua materna es esa sensibilidad. Es suspicaz, en mi caso es pícara, es irónica, ¿no? Es lacerante, es filosa. Tiene unos condimentos que exceden las acciones de una madre. Una madre cuida, cría, ¿no? Castiga, impulsa, protege, resguarda, ¿no? Y alimenta. La voz materna es mucho más que eso, no son acciones. Es esta sensibilidad que se transmite a través del lenguaje. Es un modo de habitar el lenguaje, ¿no? Y mucho no es un sujeto, ¿no? Es un concepto casi, diría que, no sé si sería literario o filosófico, pero para mí es un concepto. Bueno, gracias. Buenísimo el aplauso espontáneo. Después les voy a pedir otro antes de decirles. Primero, ¿dónde está la gente de la editorial? Así aviso dónde va a firmar Cristian. En el Firmódromo. Firmódromo Área 2. Firmódromo Área 2. A mí me da un poco juego del hambre. Pero, ¿no? Pero yo me atrevería, y además primero me vas a firmar a mí. Pero mientras saludo. Y le agradezco en nombre de Cristian y de la editorial y de nosotras que estuvimos acá acompañando, que hayan venido, que espero que la hayan pasado bien, espero no haber hablado demasiado. El libro se merece todo, vos te mereces todo, yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Gaby, estuviste divina, estás muy linda. Y eso, gracias a todos por venir y gracias a nosotros por vernos. Gracias. Y gracias a ustedes.